¿Recuerdas aquella famosa canción Si el norte fuera el sur? Sus pegajosos versos nos hicieron pensar en si la historia fuera diferente y nuestros países latinos no estuvieran hundidos en el subdesarrollo, bajo la bota de las superpotencias que nos aprietan el cuello y no nos dejan ponernos de pie. A veces un ligero cambio en las decisiones, una pequeña alteración del destino, significa décadas de atraso o de progreso. Los escándalos de los gobiernos anteriores prometió luchar contra la pobreza para encaminar a un país más próspero, más igualitario. Es por eso que estamos preguntándonos todo el tiempo qué hubiese pasado si no me hubiese casado con mi ex, o qué habría pasado si hubiese elegido una carrera totalmente diferente, o si mi padre no hubiera muerto en ese accidente. Y luego nos imaginamos todas las posibles consecuencias del cambio. Bueno, los países también tienen que cargar con el peso de sus decisiones, acertadas o equivocadas, y lidiar con las consecuencias. Solo que estas decisiones son hechas en su mayoría por los políticos, y por los errores de unos pocos pagamos todos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Estados Unidos no hubiera robado los territorios mexicanos? México sufrió una pérdida traumática en 1848. Después de 2 años de guerra, Estados Unidos se quedó con el 55% de su territorio. Bueno, algunos dicen que México sería una superpotencia mundial. Otros dicen que las grandes infraestructuras que ahora están en esos territorios no existirían y que todo estaría desierto y pobre como las actuales ciudades mexicanas de Reynosa, Nuevo Laredo, Juárez, Nogales y Tijuana. Pues en este video iremos más atrás y haremos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos no se hubiera independizado de Inglaterra? No te vayas a perder este video porque vamos a ver lo que hubiese pasado si los Estados Unidos hubiesen perdido la guerra de la independencia y el dominio de Reino Unido sobre las colonias norteamericanas hubiera predominado. En las batallas de Lexington y Concord, pueblos de Massachusetts, se produjeron los primeros disparos de la Revolución Americana, que enfrentaron a un raquítico ejército colonial contra el poderío del Imperio Británico, y el mundo vio como unos insignificantes colonos liderados por George Washington hicieron retroceder a las fuerzas de Gran Bretaña y crearon un nuevo país, los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿y si no hubiera sido así? Cuando las revueltas comenzaron, se enviaron 700 soldados británicos para destruir los suministros coloniales y acabar con la rebelión antes de que pudiera empezar. El independentista Paul Revere y otros jinetes avistaron el avance del ejército británico, las casacas rojas, y avisaron de su llegada. Pero pensemos por un momento que no sucedió así. En una línea temporal alternativa, una bandada de cuervos asustó a los caballos del grupo de alerta, impidiéndoles llegar a su destino. Los británicos entraron, capturaron los escondites de las armas y arrestaron a los cabecillas que planeaban luchar contra los británicos. Destacados próceres como George Washington y Benjamin Franklin fueron interrogados por los británicos, probablemente negando toda implicación con la rebelión frustrada. Bajo el duro gobierno del rey Jorge III, la posible revolución hubiese sido sofocada, y este rey se aseguraría de que no volviera a repetirse. Las tropas británicas mantendrían una fuerte presencia en las colonias, erradicando cualquier signo de rebelión. Y es probable que los británicos siguieran gobernando durante las siguientes décadas, mientras Jorge III, con su largo reinado, seguiría en el poder. Su sucesor, Jorge IV, fue considerado un aficionado que solo reinó 10 años. Pero de vuelta a las colonias, las cosas habrían cambiado mucho. Muchos de los próceres que marcaron el camino hacia la independencia habrían fallecido, y es probable que Franklin y Washington no tuvieran ni de lejos la influencia que tuvieron en la historia de nuestra época. Mientras que los Estados Unidos originales tras la Revolución solo estaban formados por 13 colonias, los territorios británicos de esta línea temporal ahora son mucho más extensos, incluida gran parte de lo que ahora es Canadá. Aunque la Revolución Americana no tuvo lugar en esta línea temporal, lo más probable es que sí lo hiciera otra revolución, la Revolución Francesa. Las circunstancias ahí estaban impulsadas principalmente por la pobreza y la rabia del pueblo contra un monarca intocable. Danton y Robespierre, los principales impulsadores de la Revolución Francesa, se rebelaron en contra del rey y María Antonieta, quienes terminaron conociendo a Madame Guillotine. Poco después, el reinado del terror hundió a Francia en el caos. Nada tenía sentido. El nuevo gobierno se dividió en grupos con distinta ideología,
y al final, el propio Danton terminó perdiendo la cabeza en la guillotina. Este gobierno sediento de sangre cayó y dio lugar al ascenso del emperador Napoleón. En la línea de tiempo alternativa, Francia estaría lidiando con una gran agitación política, y lo más probable es que Gran Bretaña, en vez de Estados Unidos, hiciera la compra de Luisiana a principios del siglo XIX, lo que daría un dominio casi total de Norteamérica con solo España para oponerse. Pero en ambas líneas del tiempo se produciría una crisis importante, el fin de la esclavitud. Después de una brutal guerra civil, la esclavitud estaba abolida en papel, pero la segregación racial en los Estados Unidos continuó por más de un siglo, sobre todo en los estados del sur. El comercio de esclavos se abolió en Gran Bretaña el mismo año en que Estados Unidos. Los miembros abolicionistas del Parlamento presionaron para eliminar definitivamente la esclavitud. Pero en esta línea temporal alternativa, las cosas serían muy diferentes. Gran Bretaña habría permitido a las colonias estadounidenses desarrollarse a su propio ritmo bajo la supervisión de la corona. En cuanto a si algunos actores históricos tendrían influencia en esta historia alternativa, tenemos a la figura de John C. Calhoun, un apasionado radical de Carolina del Sur, que saltó a la fama en Estados Unidos como el único vicepresidente que lideró una rebelión contra su propio presidente, apoyando a Carolina del Sur en una disputa con el gobierno federal sobre impuestos. Más tarde se convertiría en una de las figuras más destacadas antes de los años de la Guerra Civil, promoviendo la separación de Estados Unidos si se intentaba abolir la esclavitud. Pero en esta línea temporal alternativa, la crisis sobre la esclavitud se produce varias décadas antes, en lugar de ser un viejo caballo de batalla moribundo en 1850. Calhoun es un destacado político de 51 años en 1833, cuando la noticia de la ley de abolición de la esclavitud llega desde el Parlamento. No era tímido cuando se trataba de oponerse al gobierno, así que lo más probable es que cuando fracasaran los intentos de persuadir a la corona para que no aprobara la ley, estuviera dispuesto a desafiarles e intentar crear la Confederación 30 años antes. Pero el mapa del país tenía un aspecto algo diferente en esta línea temporal, teniendo incluido el territorio mucho más extenso de Canadá. Es poco probable que Gran Bretaña le hubiese dedicado mucho tiempo a la frontera sur, mucho menos intentar arrebatarle territorio a España, por lo que es posible que Texas no formara parte de Estados Unidos. Esto quiere decir que la Confederación sería un pequeño grupo de colonias, formado por los estados del sur, desde Virginia hasta Florida, frente a uno de los mayores imperios que el mundo ha visto jamás. Mientras que en la Guerra Civil de Estados Unidos los dos territorios estuvieron relativamente igualados, con la Confederación obteniendo victorias iniciales clave e incluso haciendo incursiones en el norte en lugares como Pensilvania, lo más probable es que en la línea del tiempo alternativa, la guerra vaya mucho más deprisa. La rebelión inicial probablemente sería feroz y tomaría a los colonos por sorpresa. Cuando la corona notara lo que estaba ocurriendo, probablemente respondería con ferocidad, mientras que el Reino Unido se mantuvo neutral en la guerra civil e incluso consideró la posibilidad de prestar ayuda a la Confederación para debilitar a sus antiguos enemigos. Esta vez toda la fuerza del Imperio Británico se abalanzaría sobre los rebeldes, y el hombre al mando tendría un gran papel en ello. Jorge IV falleció en 1830 y no dejó herederos, por lo que su sucesor fue Guillermo IV, su hermano menor, y uno de los monarcas de mayor edad que jamás ocupó el trono, con 65 años. Aunque solo reinó 7 años debido a su edad, fue uno de los reyes más decididos de la época, reformista y líder enérgico. Aprobó la abolición de la esclavitud, también restringió el trabajo infantil y mejoró el sistema de bienestar. Sin embargo, creía en mantener fuerte el Imperio Británico y no vería con buenos ojos una rebelión. Los primeros éxitos de la rebelión sureña durarían poco, ya que a estas alturas los refuerzos de Gran Bretaña, con armas y soldados, habrían llegado a las costas norteamericanas. Guillermo IV tal vez les ofrecería la oportunidad de rendirse, lo que sería una medida acertada, pero Calhoun, como cabecilla de la rebelión, probablemente no aceptaría la rama de olivo, así que su ejército caería en llamas. El camino hacia la abolición de la esclavitud en nuestra línea temporal fue accidentado, ya que el asesinato de Abraham Lincoln frenó los esfuerzos por imponer la igualdad racial, y unas elecciones posiblemente robadas una década más tarde llevaron al fin de la mayoría de los esfuerzos de reconstrucción.
Esto, a su vez, llevó a un siglo de opresión racial y segregación en el sur. Pero en esta línea temporal, los británicos se encargarían de supervisar las colonias y probablemente mantendrían un control más estricto del sur. La ayuda de las colonias del norte en los enfrentamientos significaría que no todas las colonias serían castigadas, pero los territorios rebeldes probablemente tendrían una mayor presencia británica durante mucho tiempo. De vuelta al Reino Unido de nuestra línea del tiempo, el anciano Guillermo IV habría muerto en 1837 y sería sustituido no por otro rey, sino por su sobrina Victoria. Ella era conocida como una firme partidaria del expansionismo británico y reinaría durante 63 años, el mandato más largo de la historia de la corona británica hasta nuestros días. Puesto que Gran Bretaña lleva siglos siendo una monarquía constitucional, el Parlamento influía de igual manera en las leyes de la época como la reina Victoria, y algunos monarcas eran mucho más poderosos que otros. En nuestra hipotética línea del tiempo, Victoria heredaría un imperio británico en su gloria, así como una situación inestable en las colonias norteamericanas. El liderazgo de estas colonias, al ayudar a sofocar la rebelión de los estados del sur, estaría en buenas relaciones con el gobierno británico. Todos sabemos cómo se independizó Estados Unidos en nuestra línea temporal, pero ¿y Canadá? Fue un asunto mucho más tranquilo, y en el que los territorios británicos celebraron conferencias para pedir la independencia y negociar una salida del Reino Unido. No hubo revolución, y en muchos sentidos los británicos estaban dispuestos a dejarla marchar. Querían que el país fuera independiente para aliviar la carga financiera. ¿Hubiera ocurrido lo mismo con los territorios de Estados Unidos en esta línea temporal alternativa? Al tener Estados Unidos el doble de su tamaño, Gran Bretaña tenía casi un continente entero para controlar, pero eso también significa un mayor costo para administrar el territorio. Lo más probable es que Victoria y el Parlamento se mostraran abiertos a estas negociaciones de independencia. El detalle es que los británicos buscarían obtener acuerdos comerciales a largo plazo con el nuevo país para asegurarse el acceso a sus recursos. Independientemente de los términos del acuerdo, lo más probable es que significaran una mejoría comparado con permanecer bajo el yugo británico. Y así, en un instante, nacerían los Estados Unidos de América del Norte, que serían el país más grande del mundo por su enorme territorio, al contener todo Canadá y gran parte de los actuales Estados Unidos. Tendría los beneficios de décadas de desarrollo del Imperio Británico, así como las cicatrices de una reciente rebelión. Como la Revolución Americana no llegó a producirse, es probable que España tuviera todo el suroeste prácticamente para sí sola. Sin el impulso que la Revolución Americana les dio a los países colonizados de todo el mundo, ¿habría ganado México con éxito su propia guerra en 1821? En este mundo hipotético no podemos afirmarlo con certeza. Es posible que el suroeste de Norteamérica siguiera dominado por la corona española, manteniendo no solo a México, sino a la mayor parte de lo que hoy es el suroeste americano. Entonces, ¿se estaría gestando otra guerra? Probablemente no. Aunque los territorios de Norteamérica acabaran independizándose, nunca serían abandonados por Gran Bretaña. En cambio, es probable que se consideraran familia lejana, y si alguien golpea a tu primo, lo más probable es que tú salgas a defenderlo. Así que España sería muy cautelosa a la hora de intentar arrebatar algún territorio a este nuevo país, y viceversa, por lo que es posible que Texas y California nunca llegasen a unirse con el resto de las antiguas colonias. Esto cambiaría muchas cosas, incluso para muchas de las personas más oprimidas de la zona. ¿Qué les ocurrió a los nativos americanos en esta realidad alternativa? No todos serían rosas y sol, ya que los británicos, como todas las potencias coloniales, fueron responsables de desplazamientos masivos y asesinatos. En el lado positivo de las cosas, nunca hubo un presidente Andrew Jackson en esta línea temporal alternativa, por lo que nunca hubo un sendero de lágrimas, acontecimiento en donde varias tribus americanas fueron removidas a la fuerza de sus tierras ancestrales y reubicadas en las llamadas reservas para nativos. Pero, ¿qué pasa con las víctimas de la esclavitud? Bueno, en la línea alternativa, la esclavitud termina 30 años antes. Lo peor de la segregación tampoco ocurre nunca. Debido a que los británicos controlan enormes franjas de territorio en África y el Caribe, lo más probable es que les ofrezcan a algunos antiguos esclavos, especialmente a los capturados cerca del final de la trata de esclavos,
la opción de quedarse en el territorio o regresar bien a su patria, pero sería imposible saber cuántos aceptarían esta oferta. Así que el país en la actualidad alternativa podría ser un lugar igualmente diverso, pero sin los 100 años de tensión racial que culminaron con el histórico movimiento por los derechos civiles. Y en cierto modo, la historia se inclina hacia el mismo final. Los territorios acabaron independizándose, pero con mucho menos derramamiento de sangre, y la mayor parte de la historia europea prosiguió a buen ritmo, incluyendo finalmente a las guerras mundiales. La creciente tensión entre Alemania y el resto de Europa habría pasado de todas maneras, pero con una gran diferencia. Los lazos más estrechos entre la nación que ocupa la mayor parte de Norteamérica y su madre patria, el Reino Unido. En nuestra línea temporal, Gran Bretaña se quedó prácticamente sola para luchar contra las fuerzas alineadas con Alemania, que recorrían Europa durante la primera parte de ambas guerras, y fueron necesarias grandes provocaciones para que Estados Unidos se involucrara. Un sucio acuerdo entre Alemania y México la primera vez y el ataque a Pearl Harbor la segunda. Potencialmente se hubiese acabado con el reinado de Hitler varios años antes de que los aliados lo hicieran en nuestra línea temporal, lo que entonces plantea la pregunta: ¿habría sido mejor que Estados Unidos no hubiera conseguido su independencia mediante una revolución? Es poco probable que Gran Bretaña hubiera conservado las colonias para siempre, e incluso colonias lejanas como Australia acabaron independizándose pacíficamente. En parte se debió al declive natural del Imperio Británico, pero muchos países pudieron negociar una salida, y los beneficios del estatus de mancomunidad sin conflictos. ¿Qué aspecto tendría el país ahora? Bueno, para empezar, sería el país más grande de todo el mundo. Combinando Canadá y Estados Unidos sería más grande que incluso el actual rey, Rusia. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña hoy son economías fuertes, por lo que este nuevo país tendría la misma infraestructura sólida. Por supuesto, no todo sería amor y paz. El Reino Unido, Canadá y Estados Unidos seguirían teniendo problemas con el trato de los residentes no blancos en sus países. Este ejercicio de imaginación de realidad alternativa sin duda nos da mucho que pensar, pero lo único que sabemos con certeza es que si no se hubiera producido la Revolución Americana, probablemente se habría servido mucho más té y derramado muchas más lágrimas en Norteamérica cuando la reina falleció. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video. Nos ayudaría mucho para seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.